En el mundo empresarial existen historias de éxito que inspiran, pero también existen historias que funcionan como advertencias, historias donde la ambición, la presión por crecer y las malas decisiones terminan destruyendo imperios que parecían indestructibles. La historia de WorldCom es una de ellas. Durante años fue una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo, un gigante que prometía conectar el planeta entero. Sin embargo, detrás de su crecimiento vertiginoso se escondía una realidad mucho más oscura, una red de decisiones financieras cuestionables, manipulación contable y una cultura empresarial que terminó conduciendo a uno de los mayores escándalos corporativos de la historia. Todo comenzó en la década de 1980, en Estados Unidos, en un momento en el que la industria de las telecomunicaciones estaba cambiando rápidamente. Durante décadas, el mercado había estado dominado por gigantes como OTT, pero las regulaciones empezaban a flexibilizarse y aparecían nuevas oportunidades para empresas más pequeñas que querían competir en el mercado de llamadas de larga distancia. En ese contexto nació una pequeña empresa llamada Long Distance Discount Services, fundada en 1983 en el estado de Mississippi. La compañía fue creada por un grupo de inversionistas liderados por Bernard Evers, un hombre que curiosamente no provenía del mundo de las telecomunicaciones. Antes de convertirse en empresario, Evers había sido entrenador de baloncesto universitario y luego propietario de algunos moteles. Su personalidad era carismática, ambiciosa y extremadamente competitiva. La idea detrás de la empresa era relativamente simple: ofrecer servicios de llamadas de larga distancia a precios más bajos que los de las compañías tradicionales. En aquel momento, las llamadas telefónicas a larga distancia eran costosas y muchas personas estaban dispuestas a cambiar de proveedor si podían ahorrar dinero. Durante los primeros años, la empresa creció lentamente. Sin embargo, pronto Evers comenzó a adoptar una estrategia agresiva que definiría el futuro de la compañía al crecer mediante adquisiciones. En lugar de construir infraestructura desde cero, la empresa comenzó a comprar pequeñas compañías de telecomunicaciones que ya tenían clientes, redes y contratos. Esta estrategia funcionó sorprendentemente bien. Con cada adquisición, la empresa ampliaba su base de clientes y aumentaba sus ingresos. En 1975, la compañía cambió su nombre a WorldCom, un nombre que reflejaba mejor su ambición global. La visión de Evers era clara en convertir a WorldCom en uno de los mayores proveedores de telecomunicaciones del planeta. Durante los años 90, la industria de las telecomunicaciones vivió una auténtica explosión de crecimiento. Internet comenzaba a expandirse, el tráfico de datos aumentaba cada año, y las empresas tecnológicas necesitaban redes cada vez más grandes para conectar ciudades, países y continentes. WorldCom aprovechó este momento como pocas empresas lo hicieron. La compañía se lanzó a comprar empresas a un ritmo frenético. En pocos años adquirió docenas de compañías de telecomunicaciones, ampliando su red y su presencia internacional. Entre sus adquisiciones más importantes se encontraban MFS Communications y posteriormente UUNET, una empresa clave en el desarrollo de la infraestructura de Internet. Estas compras transformaron a WorldCom en un gigante de las telecomunicaciones. La compañía ya no era simplemente un proveedor de llamadas de larga distancia. Se estaba convirtiendo en uno de los pilares de la infraestructura global de Internet. Los inversionistas comenzaron a ver a WorldCom como una de las empresas más prometedoras del sector tecnológico. El precio de sus acciones se disparó. Wall Street celebraba su crecimiento y los analistas financieros la presentaban como un ejemplo perfecto de expansión empresarial. Pero el momento que consolidó definitivamente a WorldCom como un gigante llegó en 1998, cuando anunció la compra de MC Communications por aproximadamente $37 mil millones. En ese momento fue una de las mayores fusiones corporativas de la historia. La nueva empresa, conocida como MC WorldCom, se convirtió en el segundo mayor proveedor de telecomunicaciones de larga distancia en Estados Unidos. Solo detrás de AT&T, el crecimiento parecía imparable. La empresa controlaba una enorme red de fibra óptica, tenía millones de clientes y generaba miles de millones de dólares en ingresos cada año. Bernard Evers era visto como un genio empresarial, un líder visionario que había construido un imperio desde prácticamente nada. Sin embargo, detrás de esta historia de éxitos estaban acumulando problemas silenciosos. El primero de ellos
era la enorme deuda que la empresa había acumulado para financiar sus adquisiciones. Cada compra implicaba nuevos préstamos y compromisos financieros. Mientras los ingresos crecieran rápidamente, la deuda parecía manejable, pero si el crecimiento se desaceleraba, la situación podía volverse peligrosa. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir a finales de la década de los 90. La industria de las telecomunicaciones comenzó a saturarse. Muchas empresas habían invertido enormes cantidades de dinero en redes de fibra óptica, anticipando un crecimiento del tráfico de datos que todavía no se había materializado. Como resultado, había demasiada capacidad en el mercado. Los precios de los servicios de telecomunicaciones comenzaron a caer y los márgenes de ganancia se redujeron. Para empresas altamente endeudadas como WorldCom, esto era un problema serio. Pero había otro factor aún más importante en la presión de Wall Street. Los inversionistas esperaban que la empresa continuara mostrando un crecimiento constante trimestre tras trimestre. Si los resultados financieros comenzaban a decepcionar, el precio de las acciones podía desplomarse, en lugar de aceptar una desaceleración natural del negocio. Algunos ejecutivos de la empresa comenzaron a tomar decisiones cada vez más cuestionables para mantener la apariencia de crecimiento. El centro de estas decisiones estaba en el departamento financiero de la empresa, liderado por el director financiero Scott Sullivan. Bajo su supervisión, WorldCom comenzó a manipular su contabilidad de una forma que, en apariencia, parecía técnica y difícil de detectar. Una de las mayores fuentes de gasto para una empresa de telecomunicaciones son los costos de interconexión, es decir, el dinero que deben pagar a otras compañías para utilizar sus redes. Normalmente, estos costos se registran como gastos operativos, pero en WorldCom ocurrió algo diferente. En lugar de registrar esos gastos de inmediato, la empresa comenzó a clasificarlos como inversiones de capital. Esto significaba que, en lugar de aparecer como un gasto que reducía las ganancias del trimestre, se registraban como activos que se amortizarían con el tiempo. Este simple cambio contable tenía un efecto enorme en los resultados financieros. Las ganancias de la empresa parecían mucho mayores de lo que realmente eran. Durante varios años, esta práctica permitió que WorldCom siguiera reportando beneficios aparentemente sólidos, incluso cuando su negocio real comenzaba a deteriorarse. La manipulación se volvió cada vez más grande. Miles de millones de dólares en gastos fueron reclasificados como inversiones. En total, la empresa llegó a inflar sus ganancias en más de 11,000 millones de dólares. Mientras tanto, el mercado comenzaba a cambiar rápidamente. A principios de los años 2000, estalló la burbuja de las empresas tecnológicas. Muchas compañías de Internet colapsaron y el tráfico de datos creció mucho más lentamente de lo que se había previsto. Esto golpeó duramente a la industria de telecomunicaciones. Muchas empresas comenzaron a reportar pérdidas y la confianza de los inversionistas se debilitó. Dentro de WorldCom, la presión aumentaba. Mantener el fraude contable se volvía cada vez más difícil. Finalmente, en 2002, una auditoría interna dirigida por Cynthia Cooper comenzó a descubrir irregularidades en las cuentas de la empresa. Lo que inicialmente parecía un error contable terminó revelando uno de los mayores fraudes financieros de la historia corporativa. Cuando la verdad salió a la luz, el impacto fue inmediato y devastador. En junio de 2002, WorldCom anunció que había inflado sus ganancias en miles de millones de dólares. Los inversionistas reaccionaron con pánico. El precio de las acciones se desplomó casi de inmediato, destruyendo decenas de miles de millones de dólares en valor de mercado. Poco después, la empresa se declaró en bancarrota. Fue en ese momento la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos. Bernard Evers fue acusado de fraude y conspiración. En 2005 fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión. Otros ejecutivos también enfrentaron cargos legales, miles de empleados perdieron sus trabajos, muchos inversionistas perdieron sus ahorros. La reputación de la industria de telecomunicaciones quedó profundamente dañada. Sin embargo, el colapso de WorldCom también provocó cambios importantes. El escándalo contribuyó a la creación de nuevas regulaciones financieras, como la Ley Sarbanes-Oxley, diseñada para mejorar la transparencia y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa. Pero quizás la pregunta más interesante es si WorldCom pudo haberse salvado. La respuesta es que sí, al menos en teoría, la empresa tenía activos reales muy valiosos. Poseía una de las mayores redes de telecomunicaciones del mundo, infraestructura de fibra óptica en múltiples países y millones de clientes. Si la empresa hubiera reconocido a tiempo
la desaceleración del mercado y hubiera ajustado sus expectativas de crecimiento, podría haber sobrevivido. En lugar de intentar mantener una ilusión de crecimiento infinito, podría haber reducido costos, reestructurado su deuda y concentrado sus inversiones en áreas más rentables. También habría sido crucial fortalecer la gobernanza corporativa, un consejo de administración más independiente y una supervisión financiera más estricta podrían haber detectado las irregularidades mucho antes. Pero en lugar de enfrentar la realidad, los líderes de la empresa eligieron ocultarla. Cada trimestre en el que manipulaban las cuentas hacía que el problema fuera más grande y más difícil de resolver. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Tras la bancarrota, la empresa se reestructuró y finalmente emergió con un nuevo nombre EMC y años más tarde. Esa empresa sería adquirida por Verizon, cerrando definitivamente el capítulo de WorldCom. Hoy, la historia de WorldCom sigue siendo estudiada en universidades y escuelas de negocios de todo el mundo, no solo como un caso de fraude corporativo, sino como un recordatorio de los peligros de la ambición sin control, la presión por resultados a corto plazo y la falta de ética en la gestión empresarial. Porque al final, la caída de WorldCom no fue causada por una sola decisión equivocada. Fue el resultado de muchas decisiones pequeñas tomadas una tras otra, cada una intentando ocultar la anterior. Y así, lo que alguna vez fue un imperio de las telecomunicaciones terminó convirtiéndose en una de las mayores advertencias en la historia del mundo empresarial.